alfabeto hebreo era la letra más pequeña, era algo muy insignificante, pero en la Biblia tiene su significado, un significado muy importante. Nuestro Dios no es un ser humano para que mienta. Dios siempre dice la verdad, y la Biblia es algo absoluto, es completo. Muy bien, el número 7 nos habla entonces, es el número de la perfección, es el número exclusivo, no lo olvide. Número 7 es el número de la perfección y es el número exclusivo, ¿sí? Por ejemplo, la Tierra, es el número 4 nos habla, habíamos dicho, de la Tierra, del planeta Tierra en que vivimos, y el 3, la Trinidad. La unión de estos 4 más 3, 7, nos habla de un número perfecto, exclusivo. Muy bien, la perfección divina, en otras palabras. Por ejemplo, en la Biblia, usted va a encontrar, al leer en sus páginas, la Biblia en Apocalipsis nos habla de las 7 iglesias, pero también nos habla de los 7 sellos que Dios un día va a derramar sobre esta tierra, los castigos en esos 7 sellos, las 7 trompetas, los 7 ángeles, ahí en Apocalipsis también, las 7 copas de la ira de Dios, ¿sí? El 777, el número de la perfección. Si el 666 es el número del anticristo, el 777 es el número de Dios, de la misma victoria del Cordero, es decir, de Jesucristo. El hombre sin Dios, número 6, pero el número 7 nos habla de la misma persona de Dios, del Señor, del Cordero en este caso. En Levítico 23 y 24, usted va a leer en esos 2 capítulos varias verdades. Por ejemplo, nos habla de los 7 días de la semana, las 7 semanas antes de la Pascua de los judíos también, las festividades de los judíos. 7 semanas, pero también de 7 meses antes de la fiesta de los tabernáculos. 7 meses, miren, interesante. También los 7 años de la liberación de la tierra. Dios había dicho que tenían que ellos sembrar 6 años y el 7º año tenían que ellos descansar. Había dicho, para que la tierra repose, no deben cultivar, todos descansen. Y el 7º día también, en otra parte dice Dios descansó, ¿verdad? Entonces el número 7 nos habla de perfección, de exclusividad. Cristo le dijo a Pedro que debería perdonar 70 veces 7. ¿Se acuerdan esa frase en Mateo? 70 veces 7. El jubileo tenía que ser 7 años, 70 veces 7, ahí 490 años. ¿Ven? Ahí, en ese periodo de jubileo. Existen 7 periodos. En la Biblia, amigos, queridos hermanos, tenemos la Biblia, el periodo del ser humano, es decir, de la historia humana, está dividido en 7 periodos, o llamados también 7 dispensaciones. El de la inocencia, la antediluviana, la postdiluviana, el periodo de la gracia, de la ley, de la gracia, en fin, 7 periodos, el milenio, cada 1000 años, 1000 años aproximadamente. Entonces, miren, tenemos ahí los 7 periodos de la historia de la humanidad. Por ejemplo, también tenemos, miren, el Señor descansó en el 7º día, habíamos dicho, cuando Él creó. La Biblia dice en Salmo 12:6, miren, en el libro de Salmo, en el Antiguo Testamento, dice que la palabra de Dios es tan pura, es tan limpia, que está purificada 7 veces. Es perfecta, ¿sí? 7 veces Dios lo ha purificado, su palabra. Así que no hay contaminación en la Biblia, hay perfección. El Señor dice, en el libro de Juan, miren, en el Nuevo Testamento, hay 7 milagros. No sé si usted sabía. Hay 7 milagros en el libro de Juan. No se está hablando de algo perfecto. El Señor Jesucristo, cuando estaba en la cruz del Calvario, ahí colgado, Él emitió, antes de morir, 7 frases. Las 7 frases de la cruz. Qué hermoso. Alguna vez
dimos una prédica sobre las 7 frases de la cruz, desde la cruz. Fue muy interesante. Muy bien, los 7 sellos, las 7 estrellas. Y en la vida práctica también existen algunos números. Ya comentábamos a manera de comentario solamente, algunos órganos, aún en el tema, dije, en el ser humano, tienen este número 7. Creemos que el Señor, a propósito, creó aún con estos números. Por ejemplo, se ha visto que el pulso no se ha visto que es real, no es una especulación, esto es real. El pulso normal del ser humano es 70, es el número 70, es un término medio, con algunas variaciones, por supuesto. También el pH del cuerpo humano es 7.3, ¿verdad? Es un número completo. También aún dice que la longevidad de un término medio de una persona es 70 años. Lógico que algunos viven más, otros menos, pero esa es aún algunas medidas, decíamos, a manera de la vesícula, el apéndice, aún el intestino delgado mide 7 metros. 7 metros. Algunos órganos, el útero, por ejemplo, con un término medio, unos 7 centímetros aproximadamente. Bueno, el número 7. Entonces, miren, usted y yo, cuando aún la numerología, aún al examinar los números, al valorar, debemos siempre acordarnos de Dios, ¿sí? Dios, el Creador, en su bondad, aún nos da su mensaje, su verdad, con los números. Qué interesante. Muy bien. El número 8. El número 8 en la Biblia nos habla de nuevos comienzos. Después del 7 viene el 8. Y saben que el Señor, por ejemplo, Noé y su familia eran 8 personas, se salvaron en el libro de Génesis 7:13. Dice Pedro también que se salvaron 8 personas, nuevos comienzos. El número 8 nos habla de nuevos comienzos. Cuando uno va a Cristo, cuando una persona recibe a Jesucristo en su corazón como su Salvador, su Señor, entonces puede empezar la vida de nuevo. Son comienzos. La circuncisión de los judíos, cuando nacía un varoncito, un niño, ¿saben? La Biblia dice que tenía que ser circuncidado. Y lo encontramos ahí en el libro de Génesis capítulo 17, versículo 12. Dios dijo que todo varón debería ser circuncidado. El término circuncisión es una cirugía menor de extraer, de coincidir, de cortar el prepucio del bebé al 8º día, era un pacto, era un rito que ellos hacían para mostrar que ellos pertenecían al pueblo de Dios, la circuncisión, y lo hacían al 8º día. ¿Por qué no antes o por qué no después? Es que ese día era un día muy importante. Desde un punto de vista biológico, médico, en esos días, justo en ese día, maduraba aún muchos factores de coagulación, algunos factores que van a evitar que si lo hacían antes, el niño probablemente podía morirse de alguna hemorragia. Pero ese día era muy importante porque era un inicio para ese bebé, para ese varón, un inicio, el 8. Así que nos habla de nuevos comienzos. Tomás, el apóstol, el 8º día, dice que después de la resurrección el Señor se apareció y Tomás tuvo esa entrevista con Jesús. Desde ahí él cuando dijo, Señor mío, Dios mío, él dijo así, Señor mío, Dios mío. Él no creía antes, pero cuando vio a Jesús, ese día 8º, ahí lo encontramos en Juan 20, versículo 26, cuando el Señor dice, Tomás dice, antes dudaba, ahora ya no, dice, ahora sí comienzo la vida, una nueva vida para Tomás. El número 8, entonces nos habla de nuevos comienzos, qué interesante. Muy bien, el número 9, bueno, el número 7 estaba olvidando. En el número 7 existen 7 colores. Bueno, en realidad existen muchos colores, pero los principales son 7. Miren, es algo interesante. Por ejemplo, el rojo, el amarillo, el azul, el naranja, verde, negro y
blanco, 7 colores. De estos 7 colores podemos hacer una infinidad de variaciones, por supuesto, de tonalidades, pero el 7, aún en los colores, Dios nos da un buen mensaje. Y los colores del arco iris, no sé si son 7 u 8, si son 7 nos habla de la perfección, pero si son 8 nos habla de los nuevos comienzos. Qué interesante. Muy bien. El número 9 en la Biblia está ligado a la bendición, a la plenitud de bendición. Bueno, muchos creen que los números impares, miren, esto es algo verdadero, muchos creen que los años impares, que los días impares, aún la hora impar, es de mala suerte. No sé si usted ha escuchado eso. Eso no es verdad, amigos queridos. Eso no es verdad. Y muchas veces las personas creemos mentiras como si fueran verdad. Proclamamos verdad, creemos mentiras, y aún desde nuestros abuelos nos han dicho cosas, frases que parecieran verdad, pero son una mentira. Muchos por eso no se casan en años impares, porque creen que eso es algo supersticioso y eso es algo satánico también. El creer que, por ejemplo, algunos días de la semana son días malos, por ejemplo, el viernes 13, dicen algunos, no, eso es un día donde tú no tienes que salir, tienes que etcétera, etcétera. No, amigos, desde un punto de vista bíblico, desde una perspectiva de Dios, todos los días son de bendición, no lo olviden. De lunes, desde domingo de domingo a domingo, de domingo a sábado, todos los días, los 365 los 365 días del año, son días bendecidos, no lo olviden, no importa. Y miren, el número 9, a propósito, nos habla de frutos, de bendición, de producción. Por ejemplo, ¿cuántos meses dura la gestación? 8, 10, no, 9 meses. Durante 9 meses las mujeres embarazadas tienen que estar ahí, y después de eso, el 9º mes, ellos dan a luz, dan un fruto, dan una producción, una bendición para la humanidad. Nace una bebé o un bebé. Miren, y en la Biblia tenemos, por ejemplo, Abraham a los 99 años, él hizo un pacto con Dios. Pero uno diría, pero 99, ya viejito, ¿para qué? Ya está a punto, con un pie, como alguien dijo, ya está con un pie en la tumba. No. Él a los 99 años hizo pacto con su Dios, con el Señor. El Señor Jesucristo una vez habló de 99 ovejas que estaban y una se perdió. Y el Señor tuvo que ir a buscar y a rescatar. Entonces el 9 nos habla de bendición, de frutos. El Señor Jesucristo habló de mucho fruto. Dice, si ustedes vienen a mí, dice Jesucristo, darán mucho fruto. Si el trigo fuere plantado y no muriese, dice, no dará fruto, pero si muere va a dar mucho fruto. El número 9 nos habla de bendición y de fruto, de fructificar, de producción. Gálatas 5, 22 al 23. Usted va a leer, miren. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, nos habla del fruto del Espíritu Santo. ¿Y saben cuántos son? 9 frutos. Son 9. 3 frutos no son frutos, es un solo fruto, el fruto del Espíritu Santo. Algunos creen que son frutos. No. El Espíritu Santo da un solo fruto de diversas variedades, se podría decir. Es como un solo árbol que da diversos frutos, pero es un solo fruto. Por ejemplo, son 3 internos: amor, gozo, paz, algo interno que uno debe tener, benignidad, bondad, fe. Benignidad, dice, son algo exteriores, paciencia, bondad, benignidad para la otra persona, y algo internos, teocéntricos, podríamos decir. La fe, la mansedumbre, la templanza está centrado en Dios, en la persona de Dios. Entonces algo interno de uno mismo, algo externo hacia el prójimo, y algo referido con Dios, teocéntricos. El 9 nos habla de fruto, el fruto del Espíritu Santo. En 1 Corintios 12,
usted, querido hermano, querida hermana, va a leer los 9 dones del Espíritu. Claro que sí, si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, que tiene al Espíritu Santo en su vida, en su corazón, entonces puede también tener 9 dones principales del Espíritu Santo. 9 dones principales del Espíritu Santo. Y ahí están enumerados con detalle esos 9. La bendición, los dones, ¿sí? Muy bien. El número 10 nos habla del gobierno humano. El número 10 nos habla del gobierno humano. Por ejemplo, en la vida actual, en otros países están los 10 países más poderosos del mundo, por ejemplo, dice, ¿no? Sí, están las 10 naciones más poderosas, por así decir. Y en la Biblia tenemos el Imperio Romano, por ejemplo, en Daniel 7:24, Daniel en su profecía, en su visión, él vio que habían 10 naciones, 10 naciones. Y en el futuro, en la tribulación, cuando el anticristo venga, en todo ese periodo de 7 años, van a haber 10 naciones y de ahí van a ser el anticristo. Miren, ahí dice, Apocalipsis 17:12 también nos habla de que Abraham, dice, esas naciones, el reino del norte tenía 10 tribus. Porque no olvidemos, Israel se divide en 2 reinos, un reino del norte, un reino del sur. Israel y Judá, ¿verdad? Esas 10 tribus que se fueron dividiendo. Un gobierno local, dice. Entonces el número 10 nos habla de las naciones del mundo. No solo existen 10 naciones en todo el mundo, pero sí habrán en un futuro próximo 10 naciones importantes, quizás los más poderosos, los que van a... Y hay uno de esos países, Rusia, miren, de acuerdo a las profecías, entre esas naciones, Rusia y probablemente China, miren, esto, en otro momento vamos a estudiar más a profundidad estos temas. Rusia y China encabezarán a estas naciones y, miren, durante el anticristo utilizará estas 10 naciones como parte de su plan para derrocar al Señor Jesucristo. O sea, el anticristo va a estar en contra de Cristo y estas 10 naciones serán los que protagonizarán en un futuro próximo. No olvidemos, ¿sí? Será motivo de otra charla, de otra prédica. El número 12 nos habla del gobierno divino. Si el número 10 es el gobierno, nos habla del gobierno humano, del número 12 nos habla del gobierno divino. Por ejemplo, el Señor tenía 12 apóstoles. Cristo tenía 12 apóstoles. En el Antiguo Testamento habían las 12 tribus de Israel. Ustedes lo van a encontrar y ahí en Apocalipsis 7 también nos habla de las 12 tribus de Israel. Los 144,000 sellados también son judíos, no son de otras naciones, son judíos, van a ser seleccionados para el servicio de Dios. Y ellos van a ser judíos. Los 12 apóstoles. En la Nueva Jerusalén, de acuerdo a Apocalipsis 21, habrán también 12 puertas en el templo de Dios, en la Nueva Jerusalén. 12 puertas, interesante. 12 tipos de cimientos, habrán 12 ángeles ahí, en cada puerta un ángel como que vigilando las 12 tribus, el gobierno humano. El número 12 entonces nos habla del gobierno humano. Allá en el cielo estarán los 12 santos del Antiguo Testamento y los 12 del Nuevo Testamento. Y Judas, a propósito, Judas, cuando él pertenecía a los apóstoles, pero él rechazó a Cristo y él nunca se salvó. Entonces, en su lugar vino Pablo el apóstol, el último apóstol. No es que como ahora algunos creen que hay muchos apóstoles. No, la era de los apóstoles ha finalizado, querido amigo. Si usted es creyente de que hay algún apóstol por ahí, dice, no, yo ahora soy vivimos en una etapa de la apostolitis. Algunos creen que hay más apóstoles. No. En realidad solo son 12 apóstoles, con sus nombres ahí y aún con sus sobrenombres está en la palabra del Señor. Eso es muy claro. Muy bien. Luego tenemos el número 30. El número 30 está asociado a la tristeza, al duelo. Los 30 años, por ejemplo,
durante los 30 años ellos hicieron duelos. La muerte de Aarón durante 30 días, su pueblo hicieron duelo cuando murieron Moisés, Aarón y ellos. También durante 30 días también hicieron esos duelos. Entonces el 30 nos habla de sufrimiento, de tristeza, de duelo. El número 40, el 40 interesante, la cuarentena, por ejemplo, de ahí viene ese término. El número 40 nos habla es un número de prueba, Cuando usted da un examen, solo un ejemplo, da sobre 40, en algunos centros de estudio sobre 40, es el número, la prueba final, es sobre 40 puntos. Si no sacas 40, te vas a aplazar, por así decir. En la Biblia tenemos el diluvio, por ejemplo, en Génesis 7, el diluvio duró 40 días, 40 noches, un número de prueba. Moisés estuvo en el monte Horeb, en el monte Sinaí, con su Dios, 40 días, 40 noches también. Los judíos estuvieron 40 años en el desierto. Sabía esa historia. 40 días en el desierto, 40 años, perdón, Éxodo 3, no días, ojo, rectificamos, 40 años. Estuvieron vagando ellos por el desierto por su incredulidad, 40 años. Cristo estuvo también 40 días en el desierto después de su bautismo, donde fue tentado por Satanás y donde Cristo venció. 40 días. Jonás también predicó la destrucción de Nínive, también en ese tiempo, en Jonás 3, 40 días. Durante 40 días él fue predicando que Nínive iba a ser destruida esa ciudad, pero ellos se arrepintieron y Dios no los destruyó. Jesús apareció, también dice, 40 días, pasaron 40 días entre la resurrección y la ascensión de Cristo, de acuerdo a Hechos 1:3, 40 días. El número 40, entonces, en la Biblia nos habla es un número de prueba, de la prueba. El 50 es celebración y ceremonias, y estamos finalizando. El número 50, por ejemplo, antes de la Pascua tenían que pasar 50 días, la fiesta de las semanas era de 50 días después de la Pascua, ellos tenían que celebrar eso. Un número de ceremonias, de celebración, el número 50, el Pentateuco. Era un tiempo también, en ese tiempo ellos celebraban, ¿no? Los judíos. El 50º año era un jubileo. El número 50 para los judíos en ese tiempo, de acuerdo a Levítico 25:10, ellos tenían que estar en un tiempo de jubileo. ¿Sí? El número 50, entonces, un número de jubileo. Cuando alguien cumple 50 años, que aún en la vida en que vivimos, ¿qué hacen? Celebran. Dice, es un año muy importante. El año 50 es un gran logro de celebrar, ¿verdad? Aún dice, es 50 años. Pues las bodas de oro, en fin, las instituciones cumplen, dice, este año es importante, hemos logrado 50 años. El Pentecostés, Absalón designó 50 hombres para que corrieran delante de él. Y el número 70 es muy interesante. El Sanedrín en Israel era un consejo, como un gobierno, estaba conformado por 70 personas. Interesante. Números 11, ahí va a encontrar, en el libro de Números, capítulo 11, versículo 17. Y hay un libro también llamado Números. No sé si usted, hermano, sabía, hermano. Si usted no lee mucho la Biblia, no le gusta leer la Biblia, quizás no sabía, quizás no sabía que había un libro que se llamaba Números. Miren, y ahora estamos hablando de números, de numerología bíblica, así que la numerología es algo bíblico también. Muy bien. El Señor Jesucristo designó 70 discípulos para que vayan a predicar. 70. ¿Ve? El número 70, entonces, nos habla de juicios humanos, pero de comités. El número 70, entonces, nos habla de eso. Nos habla de juicios humanos, de comités. Pero también dice que Israel durante 70 años pasó 70 años en Babilonia. Ahí estuvo como desterrado, y Dios cumplirá su plan. Israel en 70 veces 7 años.
El 7, el 7, el 7, el 7. Muy interesante. El número 1000 es algo interesante, también nos habla del número, de cuando dice que para Dios 1000 años es como, es un día, perdón, es como 1000 años y viceversa, 1000 años es como un día. Nos habla también de los designios de Dios, el número el 1000, interesante. Muy bien, hasta aquí entonces concluimos este estudio sobre numerología bíblica. Pero ¿por qué estamos estudiando esto? Uno quizás dirá, entonces, si el 7 es el número de la perfección, entonces tendré un número 7 grabado quizá en oro, ahora ese número me llevaré siempre porque me va a dar suerte. No, amigos, la Biblia no es mágica, los números no son mágicos, no, solamente son símbolos, son emblemas de que nos habla de que existe un Dios verdadero, de que todo está basado en diseño. Dios el creador en su bondad, nada es al azar, querido amigo. Todo lo que ocurre, aún los días de la semana, todo lo que acontece, aún en las diferentes estaciones, los tiempos que vivimos, tiene su objetivo. Y los números son pequeños signos que Dios nos quiere enseñar para que sus verdades absolutas, sus verdades bíblicas. Así que no lo olvidemos, ¿sí? Debemos agradecer a un Dios que nos dio sus números como una bendición. Aún todos los días manejamos, sumamos, restamos, multiplicamos las operaciones. Las matemáticas son una bendición. A muchos nos han hecho creer en los colegios, en las universidades, que las matemáticas son algo que debemos despreciar. Si tú, jovencito, nos estás viendo y no te gustan los números, bueno, piénsalo otra vez, debes repensar, porque los números son de Dios. Los números son de Dios. Y es un privilegio estudiarlos, profundizarlos, de esa manera ser una bendición aún para la humanidad. Amigos, muchísimas gracias. Un abrazo. Vamos a agradecer al Señor por su palabra. Oremos. Nuestro Señor, nuestro Dios, estamos una vez más muy agradecidos por los números. Gracias por tu palabra, por los versículos, algunos versículos que hemos leído. Gracias por la Biblia, Señor. Es una bendición. Y estamos muy agradecidos. Y en este día también, mi Dios, nos has dado tú los 365 días del año para que disfrutemos los 7 días de la semana, mi Dios, las 24 horas que tiene un día, los 60 minutos que tiene una hora y los 60 segundos que tiene un minuto, Señor. Aún en esos números, mi Dios, en los horarios, tantas otras verdades, podemos nosotros aprender que tú eres un Dios real. Tú eres un Dios real y por eso estamos muy agradecidos. Te amamos y te pedimos también bendición siempre por nuestro país, por Bolivia, por nuestra ciudad de Sucre. Te pedimos aún perdón, Señor, para que tú puedas sanar nuestra tierra. En Cristo Jesús te agradecemos. Amén. Bueno, amigos, muchas gracias. Dios mediante, nos veremos el día viernes con otros temas de la palabra de Dios. Hasta entonces.